Esta es la parte 2 de la clase 8 de la unidad 2. Estábamos hablando de este fosfoglicérido que se llama fosfatidilcolina y se llama fosfatidilcolina porque acá, en este lugar, digamos, esterificado al fosfato, tiene un grupo que proviene de la molécula de colina. Pero hay otros fosfolicéridos que, por ejemplo, acá tienen esterificado el aminoácido serina, se llama fosfatidilserina, o una molécula que se llama inositol y entonces se llama fosfatidilinositol, o una molécula que se llama etanolamina y el fosfoglicerio se llama fosfatidiletanolamina y así. Lo que tenemos en común es que lo que sea que venga acá es polar y contiene por lo menos un grupo alcohol que le permite unirse por éster al glicerol. Entonces, debido a que esta molécula, esta parte de la molécula que va acá, lo que está representado en celeste, y que varía según de qué fosfoglicerio se trate, es polar, siempre es polar, y el fosfato siempre es polar, toda esta parte de la molécula de fosfoglicérido es polar, es hidrofílica. Y después tenemos para acá abajo las dos colas hidrocarbonadas que son hidrofóbicas. Eso nos lleva a la propiedad más importante entonces de los fosfoglicéridos, que son moléculas que tienen una parte polar y una parte hidrofóbica. Eso es lo que se llama moléculas de tipo anfipático. Anfi por doble y pático por afinidad. Tienen la doble afinidad por el agua y por el aceite. Antes de que nos vayamos de esta diapositiva, miremos las otras dos representaciones de la fosfatidilcolina. En esta representación a la izquierda, muy sencilla, tenemos las dos colas hidrocarbonadas en gris, los tres átomos de carbono que provienen del glicerol en naranja, el fosfato representado sencillamente en una zona verde, y lo que proviene de la colina, que si fuera otro fosfoglicérido sería otra cosa, representado en celeste. Y a la derecha tenemos átomo por átomo, con el código de colores que antes habíamos visto, los átomos de carbono en negro, los hidrógenos en blanco, los oxígenos en rojo, nitrógeno que apenas se ve en azul, y en este caso el fósforo, en vez de estar en naranja como solíamos verlo, en este caso está representado en verde. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, miremos por un momento esta representación acá chiquita, que va a aparecer mucho cuando veamos membranas celulares. Y es una representación muy sencilla, en la cual simplemente se muestra la zona polar como un óvalo, una elipse, y las dos cadenas hidrocarbonadas como dos líneas. Y se suele hablar de cabeza polar y colas hidrofóbicas. Una cabeza polar y dos colas hidrofóbicas, que es el esquema más sencillo, más caricaturesco, digamos, de un fosfoglicérido. También antes de pasar a lo siguiente, les tengo que decir que después en bioquímica van a ver que hay otros fosfolípidos con una estructura groseramente semejante a los fosfoglicéridos, donde también se puede hablar de una de una cabeza polar y dos colas hidrofóbicas, pero que no están basados en el glicerol, que están estructurados químicamente de otra manera, que son los que se llaman esfingolípidos, que no vamos a ver en este curso. Bueno, entonces vimos triacilglicéridos y fosfoglicéridos, los dos derivan del glicerol, solo que en los triacilglicéridos las tres posiciones de glicerol están esterificadas con ácidos grasos, lo cual nos da una molécula hidrofóbica. Y en los fosfoglicéridos, dos posiciones de glicerol están esterificadas con ácidos grasos, mientras que la tercera está esterificada con un fosfato y otro grupo polar, lo cual nos da moléculas que son anfipáticas, cabeza polar y colas hidrofóbicas. Vamos a hacer un par de ejercicios sencillos. Dice, ¿cuál de los óvalos indica correctamente la ubicación de la llamada cabeza polar del fosfoglicérido? Entonces, A, B, C, D, tenemos que mirar esta molécula, tenemos que ubicarnos en esta molécula, no dejarnos engañar por que esté dibujado para arriba y que esté dibujado para abajo, eso es totalmente arbitrario, las moléculas no tienen arriba y abajo. Y tenemos que buscar, bueno, quizá lo más fácil de buscar es acá una cola hidrocarbonada, ¿verdad? Y acá otra cola hidrocarbonada, que como tiene 1, 2, 3, 4 insaturaciones,
adopta esta geometría como doblada sobre sí misma, o puede adoptar esta geometría doblada sobre sí misma que aparece acá. Cada una de estas colas hidrocarbonadas, por las cuales, digamos, entramos a mirar la molécula, está unida a un C doble enlace OC, o sea, un grupo éster carboxílico, y eso nos lleva a su vez a 3 átomos de carbono acá, que de hecho tienen el número 1, 2, los números 1, 2, 3 explicitados, que son claramente los 3 átomos de carbono que provienen del glicerol. Y si seguimos, ¿verdad? Las posiciones 1 y 2 están esterificadas con ácidos grasos, ya lo dijimos. La posición 3 vemos que está esterificada con un fosfato. Y del fosfato hacia adelante, digamos, tenemos otra molécula que no conocemos previamente, pero no importa que no la conozcamos. Tenemos una molécula con un anillo donde hay 1OH, 2OH, 3OH, 4OH, 4 grupos alcohol, y un fosfato adicional, un segundo fosfato. ¿tá? Y acá lo que interesa en realidad ahora es darnos cuenta que todo esto es polar, porque tenemos grupo alcohol acá, grupo alcohol acá, grupo alcohol acá, fosfato cargado acá, grupo alcohol acá, y por supuesto el fosfato que es genérico de todos los fosfoliserios, que también da polaridad. Todo esto es polar. ¿tá? Anecdóticamente, no tienen que saberlo para el curso, este anillo de 6, que parece un azúcar pero no es, y que en la forma totalmente hidrolizada, cuando hidrolizamos todos los grupos fosfoéster, nos da una molécula de 6 átomos de carbono formando un anillo con un grupo alcohol en cada átomo de carbono. Eso se llama inositol sin H y aparece en unas cuantas biomoléculas, pero eso es fuera de programa. Lo que ustedes tenían que saber es que todo esto es polar, entonces la respuesta correcta es la D, porque la C abarca una parte de lo que es polar en la molécula, pero no la totalidad de lo que es polar, que es todo esto. Bien, y después dice cuántas moléculas de glicerol, si es que algunas, se forman por hidrólisis total del siguiente fosfolisérido. Bueno, eso ya lo dijimos. Esto proviene del glicerol. Y estos carbonos acá están todos conectados en un anillo de 6, por lo tanto esto, ya lo dijimos, no proviene del glicerol. La respuesta correcta es la B1. Bien, esta pregunta parece demasiado trivial, pero es verdad que existen algunos fosfolípidos un poco extraños, digamos, donde hay más de una molécula de glicerol, de formas que después en algún ejemplo de pronto pueden ver. Bien, vayamos a cosas biológicamente muy importantes. Los lípidos anfipáticos, tales como los fosfoglicéridos y otros con estructuras más o menos similares que les mencioné, son la base de las membranas celulares. Y son la base de las membranas celulares a consecuencia de su comportamiento en el agua, a consecuencia de cómo los afecta ese famoso efecto hidrofóbico. Debido a que se trata de moléculas con una parte bien importante de ellas que es hidrofóbica, estas moléculas no pueden disolverse en el agua. O sea, pueden disolverse, pero solo en concentraciones muy, muy bajas. Es muy poco favorable que se disuelvan porque tiene que haber muchas moléculas de agua en contacto con toda esta superficie de estas colas hidrocarbonadas y eso es muy desfavorable. Entonces, estas moléculas, así anfipáticas, tienden en el agua a juntarse entre sí, de manera que todo lo hidrofóbico de ellas quede junto y quede escondido del agua. Es decir, tienden a formar estructuras llamadas micelas, acá con C, y bicapas lipídicas acá abajo. Tienden a formar estos dos tipos de estructuras, que tienen en común el que las colas hidrofóbicas se juntan y quedan escondidas del agua. En las micelas, todas las moléculas de lípidos anfipáticos se juntan formando una estructura aproximadamente esférica,
como aparece acá, o se ve acá en una especie de corte transversal muy simplificado, donde lo que está en celeste es el agua. En las bicapas lipídicas se forma bicapa, justamente una doble capa de moléculas anfipáticas con las colas hidrocarbonadas hacia el interior de esa doble capa y las cabezas polares asomando al agua de un lado y de otro. Acá se ve en una especie de corte transversal, otra vez lo celeste es agua, ¿ven? Una capa con las colas hidrocarbonadas hacia acá, otra capa con las colas hidrocarbonadas en contacto con las colas hidrocarbonadas anteriores, y de los dos lados las cabezas polares de estos lípidos anfipáticos expuestas al agua. Esto tienen que imaginarlo en las tres dimensiones del espacio, ¿verdad? La bicapa es una superficie. En principio es como una hoja, ¿verdad? Agua de un lado, agua del otro y en el medio los lípidos. Ahora, ¿por qué hablamos de, por un lado, micelas, por otro lado, bicapas? Es que algunos lípidos anfipáticos tienden a formar micelas y otros tienden a formar bicapas. Eso depende como de la geometría global de la molécula. Ven que acá está representada en el contexto de las micelas una sola cola hidrocarbonada y acá dos. Bueno, eso es así. Los lípidos anfipáticos que tienen una sola cola hidrocarbonada por molécula tienden a formar micelas y los que tienen dos tienden a formar bicapas. ¿Por qué? Y es una cosa de geometría de cada molécula. La cabeza polar en la práctica siempre es voluminosa. Es voluminosa porque justamente como se asocia muy bien con el agua, se rodea de una capa de moléculas de agua que están ahí apantallando las cargas, que están haciendo enlaces de hidrógeno con las partes, con los grupos capaces de dar y aceptar enlaces de hidrógeno de la cabeza polar. Entonces, en su conjunto con el agua que la rodea, la cabeza polar es voluminosa. Entonces, cuando hay una sola cola hidrocarbonada, la molécula tiene una forma groseramente cónica, o sea, la cabeza es proporcionalmente más grande que la cola, digamos. Y cuando hay dos colas hidrocarbonadas, la molécula tiene una forma groseramente más cilíndrica. Entonces, esta forma más cónica propia de los lípidos anfipáticos que tienen una sola cola hidrocarbonada favorece la formación de micelas y en cambio cuando las moléculas tienen dos colas hidrocarbonadas y por lo tanto se parecen más a un cilindro, se favorece la formación de bicapas. Los fosfogliceros, ya vimos, están acá en la categoría de abajo, tienen dos colas hidrocarbonadas y por eso decimos que tienden a formar bicapas lipídicas y esa es la estructura base sobre la cual se forman las membranas celulares. Acá tenemos una serie de representaciones de bicapas de fosfoglicéridos. Acá tenemos una, acá tenemos otra que ya vimos, pero con una apariencia ahora de tridimensionalidad, ¿verdad? Y acá tenemos átomo por átomo, esto es una simulación molecular que incluye dinámica, pero en este caso es una foto, es un instante particular. Están las moléculas de agua en azul y en celeste, arriba y abajo, los dos compartimientos de agua que separa la bicapa. En la bicapa tenemos las cabezas polares en amarillo de un lado y de otro y las colas hidrofóbicas en naranja. Vieron que las colas hidrofóbicas no tienen todas la misma geometría porque hay flexibilidad acá. Estos enlaces covalentes simples, ya les digo, rotan y esas cosas, por las colas se pueden torcer. Hay un término que tengo que definir antes de seguir, que es monocapa, ¿verdad? Así como esto es una bicapa lipídica, ¿verdad? Esto de acá, ¿verdad? Que comprende estos fosfolípidos cuyas cabezas polares asoman hacia un espacio de agua, es una de las monocapas de la bicapa, y esta es la otra monocapa, ¿verdad? Con las cabezas polares de los correspondientes lípidos asomando al otro lado de la bicapa. Vamos a detener acá.